Quiero saludar a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es un día de alegría para nosotros, una vez más, poder compartir de la palabra de Dios y poder estudiar su palabra. El tema de hoy es un tema realmente muy conocido, sin embargo, de tan grande profundidad que quizás jamás podamos comprender en su totalidad. Hablaremos del Señor Jesucristo. Hablaremos de un tema, de un consejo que Él nos ha dado, que es de profunda importancia para los cristianos que viven en este tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 11. San Mateo, capítulo 11, versículo 29. San Mateo 11, San Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Seguramente usted ya ha escuchado este versículo en algún momento de tu vida, donde Cristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Si nosotros vamos a hacer un análisis breve y un análisis superficial de este tema, ya vamos a sacar enseñanzas. Por ejemplo, si una persona es tranquila, es mansa, esta persona puede evitar muchos conflictos en su vida, porque cuando alguien le ofende, alguien habla algo a ella que no le gusta, pero como ella es tranquila y mansa, bueno, responde con mansedumbre y con tranquilidad, y entonces aquel conflicto que estaba por desatarse, pues se termina. ¿Por qué? Porque uno estaba airado, pero el otro estaba manso. Entonces, cuando aceptamos esta mansedumbre, ya vamos a tener beneficios prácticos en nuestra vida. De la misma manera, la humildad. Cuando la persona es humilde, es muy bien acepta en todos los lugares, en todas partes. A todos les gustan estar en compañía de una persona que es humilde, que es tranquila, humilde, que trata a los demás con igualdad, o quizás como si fuera mayor que ella, como si fuera mejor que ella. La simplicidad, la humildad tiene beneficios prácticos para nuestra vida. Y estoy hablando de esto en un ámbito de vida social. Pero si penetramos al mundo espiritual, tenemos que ir mucho más allá, y ahí sí necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos enseñe, para que Él nos pueda hacer ver qué clase de mansedumbre y qué clase de humildad Él quiere que tengamos. ¿Cuán humilde era Cristo? ¿Cuánto tenía de humildad el Señor Jesucristo? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Dice así: Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado y que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón,
que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Aquí nosotros vemos a Jesús en una escena de humildad, lavando los pies de sus discípulos. Pero vamos a meditar un poco más allá. ¿Quién era esta persona que estaba lavando los pies de hombres pecadores y traidores? Uno puede decir, pero eran los discípulos de Cristo, y sí, eran pecadores. ¿No le traicionó Judas poco tiempo después? ¿No le negó Pedro por 3 veces? Pedro también no tenía en su corazón todavía la confianza en la fuerza humana, porque cuando vinieron a llevar a Jesucristo, él tomó su espada y le cortó al soldado. ¿Será que después de 3 años y medio caminando con el Salvador, Pedro no había aprendido que no necesitaba de esta espada? Eran hombres pecadores, tal como nosotros somos hoy. Pero Jesús era el hombre, no era cualquier hombre, era el que había estado en la creación con el Padre. Era el Señor de todo, era el príncipe del universo. Y vamos a pensar un poco más allá. Cristo, cuando estaba en el cielo con su Padre, rodeado por ángeles, adorado por ángeles, abajo únicamente del Padre, recibía adoración y reverencia de todos los seres creados. Este Señor, este hombre, dejó su gloria en el cielo, su cuerpo majestuoso que tenía, para tomar un cuerpo humano, vivir una vida pobre, una vida de quizás necesidades, y para vivir en un lugar llamado Nazaret, que era considerado un lugar muy bajo, de donde nadie esperaba nada de ahí. Cierta vez alguien dijo, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Ahí Jesús vivía. Fue lanzado a lo más bajo de la tierra. Esta es la humildad que Jesús tenía. Y este Jesús estaba lavando los pies de sus criaturas, de aquellas personas que él había creado con su Padre. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que somos algo? Si alguien podía decir y pensar que era algo o alguien, este era Jesús. Pero él no lo hizo. Él vivió con humildad. La humildad de Cristo va mucho más allá de esto todavía. Vamos a abrir en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
que haya en vosotros el mismo sentimiento que había en Cristo Jesús. Por eso Él dice, aprended de mí. Cuando Él estaba en el cielo tenía el cuerpo, la forma de Dios, el carácter, la inteligencia, la sabiduría. Él era igual a Dios, pero no se aferró a esto, sino que se convirtió en alguien sin ninguna reputación. Se convirtió en alguien que nadie daba nada por él, vamos a decir así. La sociedad le miraba, bueno, hijo de José, carpintero, pobre, y hasta ahí. Obviamente Jesús en su niñez, en su juventud, era alguien que daba gusto escuchar, ciertamente, pues este había venido de Dios. Pero sabemos que a la sociedad no le gusta, la mayoría por lo menos, de la integridad, de la pureza. Le gustan otras cosas. Pero de igual manera, Cristo en todo fue humillado y se mantuvo humilde y dio ejemplo de humildad. Muchas veces hoy nosotros pensamos que tenemos una reputación, pensamos que somos alguien, y si nuestro prójimo habla algo de nosotros, ya queremos ir a sacarle las satisfacciones, o sea que preguntarle qué pasó, por qué dijiste esto. Pero Jesús no era así. Jesús, cuando afrontado, no se vengaba. Jesús, cuando era afrontado, respondía con mansedumbre. Y nosotros pensamos que somos mejores que Él para no hacer lo mismo. El cristianismo tiene que aprender mucho todavía de la humildad. Si nuestro hermano muchas veces falla con nosotros, en vez de estar nosotros nutriendo sentimientos facciosos, sentimientos de venganza, sentimientos de angustia, sentimientos de rencor, perdonémoslo, seamos humildes. Si recibimos una crítica, en vez de estar nerviosos y no aceptar, pues pensemos con humildad, ¿será que esta persona no tiene razón? Si ella tiene razón, amén. Si ella no tiene razón, tranquilo también, esto no va a afectar mi vida. Tenemos que buscar la humildad que tenía en Cristo. Tenemos que aceptar que no vamos a vencer todas las cuestiones y que en algún punto estamos equivocados y nos equivocamos y es natural. Tenemos que aprender de Cristo a no aferrarse a aquello que pensamos que somos. No, porque yo tengo un título, yo soy fulano de tal, no puedo bajarme. Cristo era el todo. Cristo era el príncipe del universo. No era el príncipe de una nación, ni del mundo, era del universo. Creó todo esto aquí con el Padre. Y nosotros pensamos que, porque yo soy esto, yo soy aquello, no puedo bajarme. Podemos. Con fe en Cristo Jesús, podemos y debemos humillarnos. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Pues bien, Cristo también decía en San Lucas, en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 30, y no hace falta abrir, quiero solo mencionar: así será en el día de la venida del Hijo del Hombre, que se ha de manifestar. Muchas veces Cristo hablaba de sí mismo en una tercera persona, para no atraer directamente las miradas hacia sí mismo, sino que desviaba, por así decir, la mirada al proyecto de salvación que Dios había planeado, Dios su Padre,
había planeado. Por eso él usaba hablar de sí en una tercera persona, como el Hijo del Hombre, por ejemplo. Hablaba de este personaje, el Hijo del Hombre, como si no fuera él, pero era él. Pero para que no diera margen para nadie pensar que él quería engrandecerse además de lo que era necesario, sino que él engrandecía a su Padre de esta forma. Pues bien, ¿y cuán manso era Cristo? Esto también es importante. Vemos que él fue totalmente humilde, diferente de nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender de él. Si usted cuida ser cristiano y no es humilde, pues hoy es el momento de que hables con el Señor Jesús, hable con Dios y que Él te dé la humildad que necesita, porque es de suma importancia. Y en cuanto a la mansedumbre del Señor Jesucristo, ¿cuán importante es comprendermos esta cosa? Comprendermos qué clase de mansedumbre que Cristo tenía, cuál la profundidad. En el libro de Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él en la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de precio, y ungió a los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de le entregar: ¿por qué no se fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Bueno, primeramente vamos a enfocarnos en el perfume. ¿Cuánto costaba este perfume? 300 denarios, 300 jornales. O sea que era 300 veces el precio de un día de trabajo. No sé cuánto está en tu país, cuánto está en tu región, pero un día de trabajo por 300. Eso era mucha plata. La persona tendría que trabajar casi un año completo sin extraer nada para poder comprar este perfume. Y ella lo derramó. Y Judas era el que tenía el bolso del dinero, era el tesorero del grupo. Dijo: ¿por qué no vendemos y damos a los pobres? Pero no dijo esto porque amaba a los pobres, porque robaba de lo que se metía ahí. ¿Y qué esto tiene que ver con la mansedumbre del Señor Jesucristo? Imagínense ustedes una persona andando contigo 3 años y medio, cerca de 3 años y medio, robándote, y tú sabiéndolo. Si hoy alguien te roba tu dinero, ¿cuál sería tu acción, tu reacción? Cristo sabía. ¿En cuántos momentos de hipocresía manifestó Judas como este? No, vamos a dar a los pobres, vamos a vender. Cristo sabía su intento de su corazón, los intentos de su corazón, sus pensamientos. Pero Judas, por lo que se ve aquí, no sabía que Cristo sabía, o pensaba que Cristo no sabía. Sin embargo, Cristo sabía lo que él hacía, que él robaba.
Entonces, Cristo soportó con tranquilidad y mansedumbre por 3 años y medio. Cristo también sabía que Él lo traicionaría. Pero esto no fue motivo para que Cristo estuviera airado con Él, sino que siempre le trató con igualdad y con mansedumbre y con amor. ¿Y cuál es nuestra reacción ante algo así? Si sabemos que alguien nos defrauda, nos roba, ya queremos denunciar, ¿verdad? Estamos nerviosos porque tenemos derecho. Jesús no fue así. No estoy diciendo con eso que tenemos que dejar que se nos robe, pero nuestra acción tiene que ser llena de mansedumbre y no estar nutriendo pensamientos de ira o de enojo o de venganza. Estas cosas no provienen de Dios. La Biblia nos dice también que nosotros tenemos que ver a los demás, a todos los hombres, como siendo mejores que nosotros. Y ahí cuando usted ve un usuario, un drogadicto pasando en la ruta, un indigente, por así decir, alguien que no tiene nada por él, un morador uno que vive por las calles. Cuando miramos a esas personas, ¿qué pensamos? No, mejor que este yo soy. ¿No es así? No puede ser así. Tenemos que, de hecho, ser humildes. Tratar a todos con igualdad. Y cuando posible, manifestar. O sea que dejar transparecer que entendemos que no somos nadie, que somos humildes, que sabemos de nuestra pequeñez. Si alguien tiene un error en su vida, nosotros lo tenemos también en otra parte. No hay por qué creer que somos algo, porque de otra manera jamás llegaremos a tener el mismo corazón que tenía el Señor Jesucristo, que se despojó, que se dejó vaciar para poder alcanzar a nosotros. Cuando nosotros entendamos esto, seremos cristianos verdaderos. Hay muchas cosas que nosotros creemos que está correcto a nuestra mirada. Sin embargo, no es así. Por ejemplo, nosotros estamos siempre indignados con los hipócritas, ¿no es cierto? Realmente causa indignación la hipocresía. Una persona que dice pero no hace, que predica pero no hace, no vive. Una persona que dice hacer pero no hace. Una persona que quiere aparentar algo que se sabe que no es. Causa indignación. Pero nosotros somos mejor que estas personas. De ninguna manera. Si ella tiene este defecto, nosotros lo tenemos en otra parte. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta. Muchas personas tienen hábitos que para nosotros son hábitos pecaminosos, son hábitos equivocados, hábitos destructivos. Nosotros no lo tenemos, pero somos mejores que ellas. No. Humildad es lo que necesitamos. Tratar a las personas como si fueran mejores que nosotros. Y con humildad, con mansedumbre, como tenía el Señor Jesucristo. En Santiago, libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice así. Santiago capítulo 3, versículo 13.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta con sus obras en sabia mansedumbre. Si alguien piensa que es algo, demuestre con mansedumbre. Esto es muy importante. ¿Es fácil? No. Pero tampoco tenemos que dejar de darnos cuenta que esto es necesario. En el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 3, dice así: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad la justicia, buscad la mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí nosotros vemos la importancia de ser mansos y humildes como Cristo era. Nosotros hoy, que profesamos la fe en el Señor Jesucristo, tenemos que ser semejantes a Él en humildad, mansedumbre. ¿Por qué eso es importante? Primeramente porque el Señor dijo que lo es importante. En primera instancia, la humildad, la bondad, la mansedumbre atrae a las personas hacia Cristo. Demuestra la santidad de Cristo en nuestras vidas. Nosotros somos representantes del reino celestial en esta tierra. Tenemos que ser como Cristo, totalmente humildes, olvidados de nosotros mismos. No en el sentido de no cuidarse, no, pero en el sentido de, primero, el bien al prójimo. ¿Cómo era Jesús? Jesús vivió una vida de pobreza, pero no por esto dejó de trabajar por los demás. Trabajó y vimos su ejemplo. Él fue humilde. Nosotros también tenemos que ser. ¿Cuál es la importancia de todo esto? La importancia es que en los tiempos que estamos viviendo, la mansedumbre y la humildad serán cruciales. Vimos aquí que en tiempos de dificultad, como en el día de la ira de Dios, cuando Dios castigará a la humanidad por sus maldades, tiempos difíciles vendrán. Y en estos tiempos difíciles, tal vez, quizás, seréis liberados por Dios, si es que has buscado la humildad y la mansedumbre. Primero que el versículo es enderezado a los humildes, los que ya son humildes, para que busquen la mansedumbre. Nosotros quizás teníamos que buscar los dos: mansedumbre y humildad, tal como el Señor Jesucristo nos enseña, para que aprendamos de Él. Y entonces, en este momento, nosotros cuando alcancemos esto, o sea que cuando el Señor nos cambie y alcancemos esto, tal vez seremos liberados. ¿Por qué? Porque en tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. No era así en 2019. En 2019 el mundo era uno, en 2020 era otro. Pero personas perdieron la vida, perdieron sus empresas, su empleo, sus casas, su dignidad muchas veces, sus vidas. Y yo os pregunto, ¿había paz en sus corazones? ¿Había el descanso prometido por Cristo en sus corazones? Quizás algunos sí, otros no. Pero nosotros que estamos hoy aquí, tenemos que pensar en esto. Porque lo que se viene más adelante, solo una paz duradera, una paz inquebrantable que es dada por el Señor Jesucristo, puede impedirnos de sucumbir a la desesperación, de sucumbir al pecado y al infierno, a la condenación. Solo el poder de Dios podrá sostenernos en este momento.
Pero el poder de Dios necesita que nosotros seamos humildes, que seamos mansos. Es fácil. Uno puede decir, bueno, pero mi genio es difícil. Yo te digo, Cristo te hará nuevo. Cristo puede cambiar tu corazón, si crees. Dios te hizo. ¿Será que Él no puede hacerte un corazón nuevo? Sí lo puede. ¿Quién quiere hoy, de usted que me oye, buscar a Jesucristo y aprender de Él? Mansedumbre, humildad y justicia. Yo sí. Espero que usted también, y que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes que me oye hoy. Si usted tiene deseo de hacer parte del pueblo de Dios, o tienes pedidos de oración, o tienes alguna pregunta, pues entre en contacto con nosotros, pues el número estará aquí abajo, en la descripción del video. No pierdas tiempo, busque al Señor hoy, para que usted pueda ser salvo por Él. En el nombre de Cristo Jesús, y su día sea guiado por Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.